buenos días, gracias por ¿Qué tal? acompañarnos. Buen día. Pues muy contenta porque hay un tema, este tema es muy interesante. Yo no tenía idea que la luna tenía 4 rostros. ¿Esto de qué se trata? Fíjate que la luna, el satélite natural, la reina de la noche, y ahorita vamos a hablar por qué es la amante del sol, es un satélite incansable. Luna nueva, creciente, llena y menguante. Y todavía no termina de descansar y otra vez nueva, creciente, llena y menguante. ¿Y sabes por qué es incansable? Porque tiene que ver con más de la mitad, casi las 3/4 partes del agua del planeta. Tiene que influenciar esa agua. Imagínate cuántos seres vivos viven en el océano. Pues y luego el ser humano somos más de la mitad agua. Entonces por eso el satélite está a las 24 horas trabajando, porque influye en nuestros fluidos. Y los fluidos tienen que ver con nuestras emociones y sentimientos. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Entonces, estos 4 rostros de la luna son las 4 fases. Las 4 fases. ¿Las podemos sí, entonces ir explicando una a una? Con mucho gusto. Fíjate que la primera fase, que es la más conocida o la más importante para mí, la luna nueva. Muy bien. Y de ahí sale la teoría de que es amante del sol. Porque en la luna nueva, si tú te asomas a la bóveda celeste, si sales en la noche, ¿qué crees? No está. Se ocultó atrás del sol para tener intimidad. Muy bien. Y causalidad. Después de tener intimidad, la luna nueva empieza a crecer. Muy bien. O sea, quedó embarazada. Muy bien. Y empieza a crecer y durante su embarazo dura 14 días a llegar a luna llena. ¿Qué te parece la importancia de la luna nueva? Tiene un encuentro con el sol. Perfecto. Eso también simboliza y representa que nosotros los seres humanos en luna nueva debemos de tener un recogimiento espiritual. Muy bien, es muy importante saber entonces cómo la aprovechamos. Es correcto. En astrología profesional manejamos la luna nueva como sol conjunción luna. Perfecto. Y la astrología profesional nos dice que en nosotros los seres humanos el sol es el espíritu y la luna el alma. Muy bien. Entonces tenemos que tener cada 28 días un recogimiento espiritual si le quieres poner amor y luz a tu vida. Perfecto, 28 días también relacionado con el ciclo de la mujer, no es casualidad. No es casualidad, es causalidad. Es causalidad. ¿Verdad? Así es que estamos conviviendo a diario con la luna y bueno, después del primer rostro, que es el que no se ve, porque se le llama vulgarmente la luna negra. Ajá. No porque sea mala, sino porque no la vemos. Así es. ¿Correcto? Bien. Luego, ¿cuál viene entonces? Viene después el segundo rostro de la luna, es el cuarto creciente. Perfecto. Y como dice su nombre, ¿quieres iniciar un negocio? ¿Una relación de pareja? ¿Quieres que te crezca más el cabello? Qué bueno. En Mujeres luna, casa. en luna creciente. Perfecto, ¿Sí? lo cortamos entonces. Lo cortamos, así es, para que crezca. Muy bien. ¿Sí? Para que crezca el cabello. Y también, por ejemplo, si tú tienes un proyecto importante, una empresa, quieres hacer una inversión, qué sé yo, que crezca, no hay como la luna creciente, cuarto creciente. O sea, es un momento óptimo para tomar decisiones de nuevos proyectos, de Así emprender nuevas actividades. De éxito, de crecimiento. Muy bien, ¿sí? ¿y nuestra creatividad también se ve afectada positivamente en esta fase, con este rostro? No únicamente nuestra creatividad, nuestra intuición, nuestra inspiración, nuestras emociones y sentimientos también. Y culminamos, después de luna creciente, culminamos con la luna llena. Muy bien. Prosperidad, abundancia, éxito, todo eso tiene que ver con la luna llena. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. ¿Y qué tal la parte de la sensualidad? Porque la luna llena siempre ha estado relacionada con el misticismo, tal vez con la sensualidad. ¿Es cierto esto? Es cierto. Fíjate que sí es el éxito, la prosperidad y la abundancia, pero es cuando más tenemos que tener cuidado los seres humanos, porque, ejemplo, si una persona tiene carácter irritable, en la luna llena puede crecer su carácter irritable. Por ahí entonces la comparación con los hombres lobo. Es correcto. Entonces, cuidado. En luna, yo recomiendo que desde 24 horas antes que sea luna llena, calmarnos, relajarnos y cuidar de no caer en excesos inclusive. Fíjate que si tú comes, por ejemplo, harinas en la luna llena, vas a tender a subir de peso con mayor
rapidez. A crecer como la luna. Es correcto. A redondearnos como Entonces, la luna. hagamos dieta desde Muy 24 bien. horas antes de la luna llena, hagamos dieta si no queremos subir de peso. Y también controlar las emociones para no estar Emociones y reactivos. sentimientos, exactamente. Tener cuidado porque todo se infla, todo se acrecenta, tanto lo constructivo como lo destructivo. Perfecto. Sí, ese es el tercer rostro de la luna. Y el cuarto rostro de la luna es la luna menguante. Ajá. Quieres cerrar ciclos, quieres terminar una relación destructiva, que ya le buscaste por terapia, ya le buscaste por aquí, ya perdonaste todo y sigue habiendo una relación destructiva, puedes terminar y cerrar ciclos en luna menguante. Perfecto. Tu negocio ya no da. En vez de darte riqueza, te da problemas, ciérralo en luna menguante. O sea, el cierre de ciclos es perfecto Es entonces correcto. con este rostro. Y esto es muy importante. Si queremos cortar hábitos destructivos en nosotros, no hay como iniciar, tomar la decisión y terminar con vicios, todo ello en luna menguante. ¿Por qué? Porque todo lo adverso lo agarras débil en luna muy menguante bien. y es más fácil. Por Deshacerse. ejemplo, alguien que quiere dejar de fumar, que inicie un tratamiento o una terapia o tome la decisión de terminar de dejar de fumar en luna Perfecto. menguante. Perfecto. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. Vamos a aprovechar que hoy es viernes para que nuestros televidentes se vayan a casa, que están en casa, tengan un fin de semana lleno de buena energía. ¿Qué consejo final tienes para ellos para que aprovechen entonces estos rostros de la luna? Claro que sí, que seamos agradecidos con el universo, con el sol, la tierra y por supuesto con la reina de la noche, la luna. Así es, muchas gracias, José Luis.